Desmenuzando las medidas que se están tomando a propósito de esta cuarentena total que afecta a estas comunas. Vamos al contacto a esta hora con la ministra de Transportes, Gloria Hood. Ministra, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, bien, Mirna. ¿Qué tal? Bueno, ministra, Gracias. ayúdenos a entender entonces cómo va a operar todo el sistema de transporte para todo lo que significa fundamentalmente el desplazamiento en relación a estas comunas también. Sí, creo que lo más claro es decir que el sistema de transporte va a seguir funcionando exactamente como está funcionando ahora. Vamos a mantener los recorridos, vamos a mantener la misma dotación. Metro va a seguir con las estaciones abiertas y haremos ajustes en la medida que sea necesario, pero lo que está previsto por ahora es que siga funcionando igual. Sí, una preguntita, perdona Mauricio, sobre ese tema que ayer se hacía mucho. ¿Qué pasa si yo tengo que bajarme en una de las comunas donde hoy hay cuarentena total? Ejemplo, Providencia. En el metro estoy pensando. Sí, va a haber controles a la salida de las estaciones, controles aleatorios. Y la persona que entra tiene que tener algún tipo de permiso para cruzar el cordón. Es decir, si hay personas que toman el metro y se bajan sin tener el permiso, probablemente cuando les hagan el control los van a devolver o van a aplicar alguno de los protocolos según lo que corresponda. Ministra, pero no hay libre circulación en el transporte público hacia adentro o hacia afuera. Siempre está sujeto a las mismas reglas que están establecidas en el instructivo. ¿Podemos entenderlo tal vez de otra forma, ministra, si uno dice, por ejemplo, que mientras uno vaya en un vehículo de transporte público, metro o bus, o incluso en un vehículo particular, o pregunto también, en un taxi o un colectivo o una plataforma tipo Uber o Bit, mientras uno vaya dentro del vehículo puede cruzar libremente por cualquiera de estas comunas, pero si se convierte uno en peatón en esa comuna, ¿tiene que tener un permiso? Efectivamente, no puede cruzar la comuna en distintos modos, pero si alguien se baja o hace algún trámite en esa comuna, tiene que tener el permiso. ¿Vale para todos los vehículos que yo le mencioné? Para todos los vehículos. Ministra, a ver, para explicarnos todavía con mayor claridad este permiso, estamos hablando de de este permiso que se obtiene a través de la clave única que se ha señalado. Sí, son de los 10 casos que están en la última versión del instructivo, estos permisos temporales individuales. Eso para las personas que necesitan permiso. Por ejemplo, aquí tengo la lista, los que tienen que ir a establecimientos de salud, ir a farmacias, supermercados. Cada uno de estos permisos tiene además una duración temporal. Claro. Ministra, desde pasear mascotas por 30 minutos hasta 24 horas para concurrir a centros de salud. Hay una variedad y yo creo que lo más importante es que cada uno que tenga que hacer alguna de estas gestiones consulte en detalle el instructivo y consiga los permisos. Una cosa que es bien clara y se desprende del instructivo es que para cualquier tipo de circulación en la vía pública se necesita un permiso. Pero circulación... y por eso están incluidas cosas tan básicas como pasear las mascotas. Ya, pero insistamos, eso es cualquier tipo de circulación por la vía pública como peatón, andando uno por la calle, por la vereda. Sí, pero también, por ejemplo, en vehículo. A ver, ¿cómo? Por ejemplo, porque si uno va a un centro de salud, también puede ser controlado el vehículo para saber por qué razón está entrando a la comuna. Hay puntos de control. Ah, es que eso es bien importante. Sí. Pero por ejemplo, que uno puede decir ahí, voy en tránsito. Pero tiene que comprobar que tiene una razón y que tiene un permiso para ir a uno de esos puntos. Ya, o sea, no estaría, porque uno podría haberse imaginado que uno podía salir a dar una vuelta en auto, una tontera lo que estoy diciendo, y volver. No. Pero no se puede si es que uno no va con un destino autorizado, aun cuando no se baje del auto. Efectivamente, no puede, es bien extremo, o sea, uno no puede salir a caminar por el barrio si no tiene un permiso. Y eso está claro. No está establecido eso como una razón para estar en la calle. Correcto, y sí. El objetivo es estar en la casa y solamente salir
para las cosas que tienen una justificación y en esos casos siempre con permiso. Sí, estamos conversando con la ministra de Transportes, Gloria Hood. Ministra, también lo que nos preguntamos muchos, lo que se pregunta la gente, los auditores, ¿qué multas arriesga una persona que no cumpla con todos estos, bueno, primero que no tenga el permiso o que tenga el permiso vencido, en fin? Eso va a depender del caso y la autoridad que intercepte y que detenga tiene que calificar y aplicar las multas. Yo no tengo aquí la lista con los valores, pero sí tiene multa y en algunos casos podría hasta tener penas de presidio. Así que es un rango amplio de casos que lo califica justamente quien evalúa a la persona controlada. Aquí estamos hablando de una emergencia, una alerta sanitaria importante y por eso es que aplican penas también importantes en el caso de romper las instrucciones. Ministra, usted describía más hace algún rato que va a haber controles aleatorios. Esto me imagino, pues claro, no se puede fiscalizar cada boca, cada salida de cada estación de metro de toda la red. Pero esa fiscalización en lo que compete a transporte, ¿va a ser solo en el metro o también creí entenderle a usted que en cualquier punto de la vía pública a los automovilistas, por ejemplo? Sí, va a haber controles en distintos puntos. A veces van a ser en estaciones de metro, a veces en la vía pública. Ya. Aquí lo que se trata es mantener la cuarentena lo más rigurosa posible y evaluar la pertinencia de cada viaje que esté ocurriendo. Entonces, y todos esos viajes tienen que tener una justificación y si la tienen, tienen que tener su permiso. Sí, ministra, por razones obvias uno se pregunta también la cantidad de fiscalizadores, ¿será suficiente para poder efectivamente hacer valer la cuarentena y por supuesto la disposición que se ha establecido? Eso es una planificación de la autoridad sanitaria y entiendo que hay una composición de distintos tipos de funcionarios públicos que van a ejercer esa fiscalización. Esa no va a ser fiscalización, por ejemplo, con el equipo del Ministerio de Transporte que habitualmente hace controles. Perfecto, o sea, no. Ya, o sea, se van a ver reforzados. Se van a ver reforzados, sí, con una composición distinta de la que habitualmente controla tránsito. Ministra, el gran problema en el transporte público es la aglomeración y lo inevitable que es ir muy cerca unos de otros, especialmente en metro y obviamente en micros y buses en horas punta. ¿Hay alguna otra medida contemplada para hacer frente a esto en otros lugares o en otras ciudades del mundo? ¿Se ha dispuesto, por ejemplo, que solo vayan pasajeros sentados, pero esto genera una insuficiencia entonces del material rodante en general? ¿Cómo abordar esto? Y también hago extensiva la pregunta a los buses interurbanos, donde se han producido situaciones en que como la gente va junta está toda en riesgo, a extremo que si se detecta que alguien está contagiado, todo el bus tiene que ir a cuarentena. Entonces, ¿cómo se enfrenta eso? Lo que nosotros hemos hecho aquí es tomar las recomendaciones de la Unión Internacional de Transporte Público, que es una organización de alcance mundial que da siempre pautas para distintos casos. Y en este caso ha sido muy clara en recomendar y la mayor parte de las ciudades, salvo en Wuhan al comienzo cuando se decretó el cierre completo, ahí se suspendió el transporte público, pero cuando uno revisa todos los demás casos, en todos se mantiene el transporte público, porque hay mucha gente que todavía necesita desplazarse y se imponen restricciones a ese desplazamiento, como estos permisos, y se sanitizan los carros, se protege al personal de conducción, todas las indicaciones están dadas y nosotros las hemos acogido todas. La circulación debe mantenerse hasta donde sea posible y lo que hemos visto en el caso de Santiago es que hemos mantenido los planes de operaciones de verano que tiene una capacidad comparado con las temporadas más altas durante el año es un 18% menos de capacidad, pero la cantidad de pasajeros ha bajado en un 70%. Entonces, hay un espacio suficiente. De hecho, los últimos trenes que despachamos anoche llevaban
por darles un caso, 15 personas a San Bernardo. Ya. El último tren que despachamos de Tobalaba a Puente Alto llevaba 3 pasajeros. La baja de pasajeros es muy, muy fuerte. Sí, y ahora seguramente Y irá a eso, ser mayor. Y claro, la parte buena de eso es que automáticamente generó mucho espacio en el transporte público urbano. En las demás regiones pasa lo mismo, hay una demanda mucho más baja, mucho menos pasajeros moviéndose, así que eso está bastante más cubierto. En el caso interurbano, también tomamos varias medidas trabajando con las empresas. Una es una plataforma, una aplicación muy simple en que le pedimos a cada pasajero que se registre los datos del viaje, del bus en que viajó, y en caso de que aparezca algún caso de contagio, puedan ser todos los demás contactados rápidamente. Claro. Además, las Ministra, empresas también tienen protocolos de sanitización y se ha adoptado otros protocolos, como por ejemplo que ya no entregan almohadas o frazadas o cualquier elemento que pueda retener virus, digamos, y que puedan ser focos de más contagio. de acuerdo. Ministra, lo último, se despachó ya a ley el proyecto que mantiene la vigencia por un año de las licencias de conducir que estaban venciendo este año. Ya, ahí se despeja ese tema, no va a haber aglomeraciones para ese trámite. No. Pero le ha costado más al proyecto que buscaba o a la idea de hacer algo parecido con los permisos de circulación. ¿Cómo ve usted eso y qué postura tiene el gobierno? Sí, hay 3 documentos, digamos, o trámites que actúan aquí un poco en conjunto. La licencia de conducir, que eso naturalmente produce grupos de personas, y eso está bastante más resuelto. Después está el permiso de circulación, que tiene como requisito la revisión técnica. Entonces están todos medios atados. El permiso de circulación, correr los plazos y hacer cualquier cambio es materia de ley, por eso se está tratando en el Parlamento, porque es parte de las rentas municipales. Y en las revisiones técnicas, eso lo podemos prorrogar nosotros, la vigencia desde el Ministerio de Transporte, con un documento interno. Así que eso, la postura del gobierno es prorrogar estos plazos. Ya, lo de la revisión técnica, eso es una línea. La revisión técnica, con lo cual se evita la aglomeración para obtener la revisión técnica, que es requisito para el permiso de circulación. Ahora, sí, lo que está viendo el Parlamento es prorrogar también en la vigencia de los permisos de circulación. Así que, pero de todas maneras apunta tanto por el Ministerio como por el Parlamento a que no haya aglomeraciones y que se desplacen los plazos de vigencia para evitar que haya concentración de gente en este periodo que es bastante más crítico. Absolutamente, ministra. Ahora sí que es lo último, pero nos están preguntando muchos taxistas, también conductores de Uber en por lo menos nuestras plataformas. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Tienen que pedir permisos especiales para circular? Los taxis colectivos están definidos como transporte público y el instructivo indica que el transporte público va a seguir funcionando. Los taxis básicos también están en esa categoría. Y lo que no puede ocurrir es que que estén circulando, y eso lo tengo que ver todavía durante la mañana con el Ministerio del Interior. El espíritu es que no haya circulación innecesaria de vehículos o personas en la zona de restricción. Perdón, ministra, para que los quede... taxis podrían funcionar. Ya, pero para que quede súper claro, usted dice, son transporte público, por lo mismo, no necesitan andar con un papel si tienen que por ahí pasar por la comuna que está con cuarentena total, a eso voy. No, ellos no necesitan, porque es el mismo caso de los conductores de los buses, por ejemplo. Los buses, por la definición de su tarea, están considerados como servicio básico o en una categoría similar a los servicios básicos y pueden circular. Ya, y los de Uber, por ejemplo, las plataformas de apps de transporte, ¿qué pasa con ellos? Es que eso es un caso separado porque son vehículos particulares en rigor estricto. Nosotros, ellos no están dentro de la regulación, así que ellos sí tendrían que tener algún tipo de permiso y una justificación para entrar y circular en la zona. Ya, pero
¿Es una medida que van a tomar ustedes como autoridad, ministra? ¿Como lo plantea usted, deberían tener? O sea, ¿no está todavía tomada esa decisión? No, se toma sola porque al no ser un servicio de transporte público que esté reconocido en esa forma, entra al mismo nivel que, por ejemplo, los demás transportes privados. Por decir algo, hay que aclarar también que los servicios de Uber, desde el punto de vista normativo, son automóviles particulares. O sea, en la práctica no pueden circular haciendo su servicio habitual. No pueden estar dando un servicio que no está autorizado legalmente, y por eso es que está la ley Uber en el Parlamento, para poder reconocerlos como un servicio de transporte. Actualmente, ellos son vehículos particulares que van a estar circulando, y en esa categoría tienen que tener un permiso y una justificación para circular. Claro, o sea, no pueden dejar un pasajero en Providencia si vienen, no sé, de Peñalolén, le invento. No podrían hacer esa labor, a menos que tengan ese permiso. A menos que tengan ese permiso. Pero sí, pero el permiso es para ir al supermercado o a la farmacia, no para llevar pasajeros. No es para llevar pasajeros. Claro, exactamente. Por eso la normativa a ellos no los cubre como proveedores de servicios de transporte de pasajeros. Eso no está todavía en la ley aprobada, así que siguen siendo en rigor para el control vehículos particulares. Bien, clarísimo, ministra. Muchas gracias por el tiempo. La ministra de Transporte, Gloria Huth, con nosotros aquí en ADN Hoy, contestando además las preguntas que se está haciendo nuestra audiencia. Muchas gracias, ministra. Gracias.